Harlem, Nueva York. El Cotton Club estaba abarrotado. Lunes 16 de septiembre de 1935 por la noche. Más de 200 clientes llenaban las mesas. El espectáculo en el escenario estaba en pleno apogeo. El whisky ilegal fluía libremente. La gente blanca y adinerada del centro se mezclaba con gángsteres, políticos y famosos en el tipo de ambiente que hacía del Cotton Club la discoteca más glamurosa y peligrosa de Nueva York. La música estaba alta, la conversación aún más, y nadie prestaba especial atención a la mesa del fondo donde Ellsworth Bumpy Johnson estaba sentado solo, bebiendo bourbon, observando el espectáculo con la serena intensidad que caracterizaba todo lo que hacía Johnson. Nadie se dio cuenta, es decir, hasta que Deuce Schultz se levantó de su mesa reservada cerca del escenario, con la cara roja por el whisky caro y por la rabia que lo había estado acumulando toda la noche, y empezó a caminar, no, a pisar fuerte, por el club hacia donde estaba sentado Johnson. Sus guardaespaldas se apresuraron a seguirlo, otros clientes se giraron para observar porque el lenguaje corporal de Schultz dejaba claro que algo dramático estaba a punto de suceder. Schultz llegó a la mesa de Johnson, y no se inclinó para tener una conversación tranquila. No bajó la voz para mantener la apariencia de un discurso civilizado entre criminales iguales. En cambio, Schultz golpeó la mesa de Johnson con tanta fuerza que el vaso de bourbon saltó y se derramó, y gritó tan fuerte que la gente del otro lado del club interrumpió sus conversaciones para escuchar. Tan fuerte que la banda flaqueó y la música se apagó. Tan fuerte que todos en el club de algodón oyeron cada palabra. «Tienes un descaro al aparecer aquí esta noche, muchacho. ¿Te crees alguien? ¿Crees que dirigir unos pocos bancos antipolítica de centavos en Negro Town te convierte en un verdadero gángster? He estado tratando de ser razonable con ustedes, tratando de darles a ustedes, los de color, la oportunidad de trabajar para mí y hacer algo de ustedes mismos, pero son demasiado estúpidos para entender cuando alguien les está haciendo un favor». Todo el club se quedó en silencio. 200 personas dejaron de hablar, dejaron de moverse. Dejaron de respirar porque Deuce Schultz, el contrabandista más poderoso de Nueva York, el hombre cuya organización generaba $20 millones al año, el gángster que nunca se había echado atrás ante nadie, estaba reprendiendo públicamente a Bumpy Johnson usando un lenguaje tan racista y tan despectivo que incluso en 1935, incluso en un club nocturno solo para blancos en el medio de Harlem, la gente se sorprendió por el odio desnudo en la voz de Schultz. Bumpy Johnson no se levantó. No tomó la 45 automática que llevaba, no hizo ningún gesto amenazante en absoluto. Simplemente miró a Schultz con ojos que no mostraban emoción alguna. Sin ira, sin miedo, sin reacción ante el insulto, esperó a que Schultz terminara. El silencio en el Cotton Club era absoluto. La gente en las mesas cercanas observaba, horrorizada y fascinada, la humillación pública de un hombre que se suponía era uno de los más duros de Harlem, pero que estaba allí sentado soportando el abuso sin contraatacar, sin defenderse, sin hacer nada más que mirar fijamente al hombre blanco que le gritaba insultos racistas delante de cientos de testigos. Y entonces habló Bumpy Johnson. Su voz era tan baja que la gente tuvo que esforzarse para oírla. Tan tranquila que parecía completamente desconectada de la furia que Schultz desplegaba. Tan fría que varios testigos la describieron más tarde como lo más aterrador que habían oído en su vida, porque no contenía absolutamente ningún ardor, ninguna emoción, solo una declaración de hechos con la certeza de un juez dictando sentencia. Tienes 7 días para sacar a todos tus hombres de Harlem. Después de eso, cualquier hombre blanco que encuentre dirigiendo políticas en mi barrio muere. Si quiere insultarme en público, si quiere insultarme delante de toda esta gente, está bien. Es su decisión. Pero las decisiones tienen consecuencias, señor Schultz. Y la consecuencia de faltarle el respeto a Bumpy Johnson es que su gente empiece a morir. No arrestados, no golpeados, muertos. Tiene 7 días. Aprovéchelos sabiamente. Schultz echó la cabeza hacia atrás y rió. Una carcajada enorme y genuina llenó el silencioso club. La risa de un hombre que no podía creer lo que oía. Que encontraba toda la situación ridícula. 7 días, rugió Schultz, sin dejar de reír. Este negro me da 7 días. ¿Lo oyeron? El chico se cree que puede darle ultimátums a Deuce Schultz. Es lo más gracioso que he oído en toda la semana. Schultz se giró para dirigirse a todo el club, actuando como un actor en el escenario. Todos lo oyeron. Bumpy Johnson. Este don nadie de la calle cree que puede amenazarme. Cree que puede exigir. Bueno, déjame decirte algo, chico. Se giró hacia Johnson. En 7 días, trabajarás para mí o estarás muerto.
Esas son tus únicas opciones. No hay una tercera opción donde de alguna manera ganes, porque los negros no ganan contra los blancos. Así funciona el mundo. Y si eres demasiado estúpido para entenderlo, bueno, te lo enseñaré por las malas. Johnson no respondió. Simplemente tomó lo que quedaba de su bourbon, vació el vaso, se levantó lentamente y caminó hacia la salida. La multitud se apartó para él como si fuera contagioso, como si estar cerca de él fuera peligroso ahora que Dus Schultz sabía. Lo marcó públicamente para su destrucción. Johnson pasó junto a Schultz sin mirarlo. Pasó junto a sus guardaespaldas, quienes se tensaron pero no lo detuvieron. Salió del Cotton Club hacia Harlem en una noche de septiembre y desapareció en la oscuridad. Schultz lo vio irse, todavía riendo entre dientes, todavía negando con la cabeza ante lo absurdo del encuentro. Regresó a su mesa, pidió otra bebida y pasó el resto de la noche contándole la historia a cualquiera que quisiera escucharlo, describiendo cómo había puesto a ese arrogante chico de color en su lugar. Cómo Johnson se había quedado sentado allí, tomándolo como hacen todos los negros cuando los hombres blancos les recuerdan quién está realmente al mando. Como Harlem estaría completamente bajo el control de Schultz en un mes porque la última resistencia acababa de ser aplastada frente a 200 testigos. Dus Schultz se acostó esa noche, lunes 16 de septiembre de 1935, creyendo que había ganado, creyendo que había humillado públicamente a su último oponente serio en Harlem, creyendo que el conflicto estaba esencialmente terminado. 6 horas y 43 minutos después, se descubrió el primer cuerpo. Para comprender lo que sucedió después, para comprender cómo 8 hombres murieron en 7 días, con tal precisión que transformaría el panorama criminal de Nueva York durante el siguiente siglo, hay que comprender lo que pasaba por la mente de Bumpy Johnson al salir del Cotton Club ese lunes por la noche. A Johnson no le sorprendió el comportamiento de Schultz. Sabía desde hacía meses que Schultz lo miraba con desprecio, que Schultz consideraba a los gánsteres de color como agentes inferiores, que solo existían con el permiso de los blancos. Que Schultz creía que tomar el control de Harlem sería tan sencillo como presentarse con suficientes armas y dinero para aplastar la resistencia local. Johnson había estado observando la campaña de Schultz en Harlem durante 18 meses. Había visto a Schultz obligar a Madame St. Clair a retirarse. Lo había visto forzar la quiebra de Casper Holstein. Lo había visto destruir sistemáticamente a todos los demás agentes negros importantes mediante una combinación de sobornos, amenazas y violencia brutalmente efectiva porque la mayoría de los gánsteres de Harlem simplemente carecían de los recursos para luchar contra las abrumadoras ventajas de Schultz en dinero, conexiones políticas y potencia de fuego. Pero Johnson también había estado observando a Schultz cometer errores. Grandes errores. Errores estratégicos que revelaron malentendidos fundamentales sobre cómo funcionaba realmente el poder en Harlem, sobre qué hacía peligrosos a los gánsteres de color, sobre la diferencia entre controlar el territorio mediante el miedo y mantener el control a largo plazo mediante el apoyo comunitario y la competencia organizativa. El mayor error de Schultz fue asumir que la violencia por sí sola sería suficiente para controlar Harlem. Había traído armas, dinero y privilegios blancos, pero no había traído comprensión. No comprendió que las operaciones políticas de Harlem funcionaban gracias a la confianza de la comunidad. Porque la gente creía que los operadores, a pesar de ser criminales, eran al menos gente de Harlem que entendía el barrio y que tenía algún interés en mantener la comunidad en lugar de simplemente sacarle dinero. Los recaudadores de Schultz eran forasteros, hombres blancos que llegaban a Harlem a robar dinero y trataban a la gente local con desprecio, y eso creó un resentimiento que Schultz no notó o que no le importó. El segundo de Schultz. Su error fue llevar a cabo su toma de control mediante una violencia pública visible que atrajo la atención y creó mártires. Cuando Schultz mató a un operador político negro, su familia y socios se convirtieron en enemigos que podrían cooperar con cualquiera que se opusiera a Schultz. Cuando Schultz golpeó a los corredores que no cooperaron, estos difundieron historias por todo el vecindario sobre la crueldad de Schultz, poniendo a la opinión pública en su contra incluso mientras sus operaciones se expandían. Pero el mayor error de Schultz, el error fatal que le costaría 8 hombres y toda su operación en Harlem, fue la humillación pública en el Cotton Club al gritarle insultos racistas a Johnson frente a 200 testigos, convirtiendo el conflicto en algo personal en lugar de comercial. Al convertir lo que podría haber sido una simple disputa territorial en un referéndum sobre si los gánsteres blancos podían faltarle el respeto abiertamente a los gánsteres negros sin consecuencias. Schultz le había dado a Johnson algo invaluable: autoridad moral. Mientras Johnson caminaba por las calles de Harlem después de salir del Cotton Club, rumbo a su apartamento en la calle 139 Oeste,
Su mente analizaba las implicaciones de lo que acababa de suceder. Sucedió, y formular una respuesta tan decisiva, brutal y efectiva que establecería principios sobre raza, respeto y poder que regirían el submundo criminal de Nueva York durante los próximos 100 años. La respuesta que Johnson concibió esa noche tenía 3 elementos esenciales. Primero, silencio operativo absoluto. Johnson desaparecería de la vista pública inmediatamente. Cerraría temporalmente sus bancos de seguros, dejaría de realizar negocios visibles y se escondería tan completamente que los hombres de Schultz no podrían encontrarlo para tomar represalias. Esto tendría 2 propósitos. Protegería a Johnson del inevitable contraataque que Schultz lanzaría y crearía la impresión de que Johnson se había escondido por miedo a la amenaza pública de Schultz, lo que lo volvería complaciente y descuidado. Segundo, la eliminación sistemática de los operadores clave de Schultz. Johnson no atacaría directamente a Schultz. Eso sería difícil, ya que Schultz estaba demasiado bien protegido, y contraproducente. Matar a Schultz desencadenaría represalias masivas de la organización de Schultz y de otros gánsteres blancos que los considerarían criminales de color, sobrepasando los límites aceptables. En cambio, Johnson mataría a los 8 hombres que dirigían las operaciones de Schultz en Harlem. Los cobradores que recogían el dinero, los matones que intimidaban a la gente, los operadores de los bancos que procesaban las apuestas. Matar a esos 8 hombres. Matarlos brutalmente. Matarlos públicamente, matarlos con notas que explicaran claramente por qué morían, y toda la operación de Schultz en Harlem colapsaría sin que Johnson tuviera que luchar contra toda la organización de Schultz. En tercer lugar, enviar un mensaje que perdurara en el conflicto inmediato. No podía tratarse solo de expulsar a Schultz de Harlem. Tenía que tratarse de establecer un principio que rigiera las futuras interacciones entre gánsteres blancos y negros. Que faltarle el respeto a los criminales negros. Que usar lenguaje racista. Que asumir la superioridad blanca te daba licencia para tratar a los gánsteres de color con desprecio. Todo eso traería graves consecuencias. El mensaje tenía que ser lo suficientemente claro como para que los futuros gánsteres blancos pensaran con mucho cuidado antes de llamar a un gánster negro por escrito en público, que entendieran que el respeto racial no era opcional, sino una cuestión de supervivencia. Johnson llegó a su apartamento aproximadamente a la 1:30 de la madrugada del martes. No durmió. En cambio, pasó las siguientes 4 horas reunido con sus socios de mayor confianza, hombres que habían trabajado con él durante años, que habían demostrado su lealtad y capacidad, que obedecían órdenes sin hacer preguntas y que guardaban secretos incluso bajo tortura. Johnson les dio a estos hombres una lista de 8 nombres, 8 de los operadores clave de Schultz en Harlem, los hombres que realmente hicieron funcionar la operación de Schultz, los cobradores, los ejecutores, los gerentes del banco de políticas. Las personas cuyas muertes beneficiarían los intereses de Schultz en Harlem, sin requerir un ataque frontal imposible contra toda su organización. Las instrucciones de Johnson fueron precisas. Estos 8 hombres morirían en los próximos 7 días, uno por día, según el orden de la lista. Mátenlos como quieran, pero asegúrense de que cada muerte se descubra rápidamente y de que cada cuerpo tenga una nota contando cuántos quedan. Empiecen con Vincent Mel mañana por la noche, martes. Es cobrador, opera en el centro de Harlem y termina sus rondas alrededor de las 11 p.m. Llévenlo después de su última recogida. Tortúrenlo en un lugar privado para que entienda por qué se está muriendo. Luego dejen el cuerpo donde lo encontrarán el martes por la mañana. Fijen una nota que diga, 1 menos, faltan 7. Salgan de Harlem. Luego esperen 24 horas y tomen al siguiente de la lista. Sigan así hasta que los 8 estén muertos o hasta que Schultz se retire de Harlem por completo. Uno de los hombres de Johnson hizo la pregunta obvia. Bump. Si matamos a 8 de los de Schultz, nos perseguirá con fuerza. Intentará matarnos a todos, quemar Harlem si es necesario. ¿Cómo sobreviviremos a eso? Johnson sonrió. Una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. Schultz no puede matar lo que no puede encontrar. A partir de mañana, desaparezco. Mantengan la cabeza baja. Opere a través de intermediarios. No hagan nada que llame la atención, excepto matar a la gente de Schultz. Schultz me estará buscando, te estará buscando, haciendo preguntas por todo Harlem tratando de encontrarnos. Pero todos en Harlem vieron lo que Schultz hizo esta noche en el Cotton Club. Todos lo oyeron insultarme. Lo vieron humillarme en público. ¿Crees que alguien en Harlem va a ayudar a Schultz a encontrarnos?
¿Crees que la gente va a cooperar con el hombre blanco que vino a nuestro barrio llamándonos al oído y diciéndonos que somos demasiado estúpidos para dirigir nuestras propias operaciones? Schultz lo hizo personal. Lo hizo sobre raza y respeto. Y eso significa que Harlem nos protegerá porque matar a la gente de Schultz ya no es solo un negocio. Es la venganza por cada insulto, cada calumnia, cada vez que los gánsteres blancos nos trataron como si no fuéramos nada. Tenemos 7 días para matar a 8 hombres. Después de eso, Schultz se retira por completo o seguimos matando a su gente hasta que lo haga. Es así de simple. A las 5:30 de la madrugada del martes, el equipo de Johnson había finalizado el plan. Cada uno de los 8 objetivos había sido asignado a asesinos específicos. Se había organizado vigilancia para rastrear los movimientos de los objetivos e identificar cuándo serían más vulnerables. Se había reunido equipo, armas, autos, casas seguras donde se podría realizar torturas sin que los vecinos oyeran los gritos. Todo estaba listo. A las 6 de la mañana, Bumpy Johnson salió de su apartamento con una pequeña maleta, se subió a un auto conducido por uno de sus asociados y desapareció. Durante los siguientes 7 días, nadie fuera del círculo íntimo de Johnson lo vería ni sabría dónde estaba. Dus Schultz pasaría toda la semana buscándolo. Ofrecería una cantidad sustancial de dinero por información sobre su ubicación, amenazaría e intimidaría a la gente por todo Harlem, tratando de encontrar al hombre que había prometido matar a sus operadores. Pero Johnson se había convertido en un fantasma, presente en las ejecuciones sistemáticas de los hombres de Schultz, pero invisible para quienes intentaban encontrarlo. Y a las 6:23 de la mañana de un martes, menos de 5 horas después de que Johnson diera la orden de matar, el cuerpo de Vincent Mel fue descubierto metido en un tambor de basura detrás de un almacén en la calle 145 Oeste. Vincent Clush Mel, de 38 años, era uno de los cobradores de pólizas más efectivos de Schultz en el centro de Harlem. Llevaba 18 meses haciendo el trabajo. Era conocido por su dureza y fiabilidad, había vencido a varios corredores que habían intentado robar dinero y era considerado una de las personas clave en el éxito de la toma de control de Harlem de Schultz. Mel terminó sus cobros del lunes por la noche alrededor de las 11 de la noche, acumuló unos $4,000 en efectivo y cientos de boletos de apuestas y se suponía que debía entregar todo al banco principal de pólizas de Schultz antes de irse a casa. Mel nunca hizo esa entrega. Aproximadamente a las 11:15 de la noche. El lunes por la noche, mientras Schultz aún estaba en el Cotton Club, presumiendo ante sus socios de cómo había humillado a Bumpy Johnson, 3 hombres de Johnson interceptaron el coche de Mel en una tranquila calle lateral, lo obligaron a salir de la carretera a punta de pistola y lo sacaron a rastras del vehículo mientras aún intentaba coger su arma. Lo llevaron a un almacén abandonado en la calle 147 Oeste, un edificio controlado por la organización de Johnson, un lugar con paredes tan gruesas que los gritos no se oían en los edificios vecinos. Lo que ocurrió en ese almacén durante las siguientes horas no solo tenía como objetivo matar a Mel, sino enviar un mensaje a través de su cadáver sobre lo que les ocurrió a quienes trabajaban para Dus Schultz en Harlem después de que Schultz le faltara al respeto públicamente a Bumpy Johnson. Empezaron por las manos de Mel. Usaron un martillo para romperle sistemáticamente cada dedo, aplastándole el hueso lentamente mientras Mel gritaba y suplicaba, e intentaron explicarle que solo hacía su trabajo, que no tenía nada personal contra Johnson, que lamentaba lo que Schultz había dicho. Pero a los hombres de Johnson no les interesaban las disculpas. Trabajaron metódicamente, rompiéndole cada dedo individualmente, asegurándose de que Mel sintiera cada impacto, asegurándose de que comprendiera que ese dolor era consecuencia directa de trabajar para un hombre que había llamado a su jefe AE y había sufrido una convulsión delante de 200 personas. Luego se acercaron a su cara, lo golpearon con puños y porras, rompiéndole la nariz y la mandíbula, sacándole dientes, cerrándole los ojos hinchados, asegurándose de que cuando encontraran el cuerpo, fuera evidente que Mel había sufrido mucho antes de morir. Entre palizas, le hacían preguntas. ¿Sabes por qué te pasa esto, Vincent? ¿Sabes lo que hizo tu jefe esta noche? Nos faltó al respeto, nos insultó, nos trató como si no fuéramos nada. Y tú trabajas para él. Recaudas dinero para él. Lo ayudas a apoderarse de nuestro vecindario para que pagues por sus errores. Mel intentó negociar. Ofreció dejar de trabajar para Schultz inmediatamente. Les ofreció información sobre las operaciones de Schultz, les ofreció dinero y cooperación, y cualquier otra cosa que se le ocurriera para detenerlos. Pero los hombres que lo torturaban no estaban interesados en negociar. No se trataba de obtener información ni de hacer tratos.
Se trataba de matar a Mel de una manera que aterrorizara a las otras 7 personas en la lista de Johnson, lo que enviaría un mensaje a Schultz sobre el costo de faltarle el respeto a los gánsteres negros. Después de las manos y la cara, usaron un picahielos y apuñalaron a Mel 11 veces en zonas no letales, hombros, muslos y abdomen. Heridas que causaron un dolor tremendo sin matarlo de inmediato. Heridas que hicieron a Mel gritar, llorar y suplicar hasta que se le apagó la voz y solo pudo gemir. Se tomaron su tiempo con esta parte, espaciando las puñaladas durante quizás una hora, asegurándose de que Mela experimentara cada segundo de sufrimiento. Finalmente, cuando Mela apenas estaba consciente por el dolor, la pérdida de sangre y el agotamiento, le cortaron la garganta. Usaron un cuchillo grande para cortar músculo, cartílago y tráquea, tan profundamente que la hoja rozó las vértebras, casi separando la cabeza de Mel. La herida en la garganta fue lo último que Mel experimentó antes de morir. La sensación de su sangre fluyendo, la incapacidad de respirar, la certeza de que finalmente lo dejarían morir después de horas de tortura. Metieron el cuerpo de Mel en un gran cubo de basura metálico. Lo llevaron al callejón detrás del almacén en la calle 145 Oeste, donde sabían que lo encontrarían durante las rondas de saneamiento de la mañana, y antes de irse, le clavaron una nota en la camisa con un alfiler. La nota estaba escrita en letras mayúsculas con lápiz sobre papel común. El tipo de nota que no se podía rastrear a ninguna persona o ubicación específica. 7 para el final. Salir de Harlem. A las 6:23 de la mañana del martes, el trabajador de saneamiento James Robertson encontró el bidón, lo abrió para ver por qué era tan pesado, descubrió el cadáver de Mel e inmediatamente comenzó a gritar pidiendo ayuda mientras se tambaleaba hacia atrás por el olor a sangre y muerte. La policía llegó. Sacó el cuerpo de Mel del bidón, vio la gravedad de las lesiones, leyó la nota y comprendió de inmediato que estaban ante el comienzo de una guerra de pandillas, no un asesinato aislado. El mensaje de la nota era claro. 7 personas más morirían una a una hasta que alguien, presumiblemente Dust Schultz, abandonara Harlem como se le ordenó. Para las 9 de la mañana del martes, se había corrido la voz por todo el submundo de Nueva York de que Vincent Mela estaba muerto, de que había sido torturado durante horas antes de ser asesinado, de que una nota prometía 7 muertes más. Dust Schultz se enteró de la noticia mientras desayunaba en su cuartel general del Bronx. Inicialmente, la descartó por considerarla probablemente ajena al enfrentamiento en el Cotton Club, pero luego se enteró de la nota y comprendió que Bumpy Johnson había dicho en serio, que el plazo de 7 días no era una simple pose, sino una promesa literal de que los agentes de Schultz en Harlem empezarían a morir. La reacción de Schultz fue previsible: rabia, amenazas, órdenes de encontrar a Johnson inmediatamente y matarlo. Pero Johnson había desaparecido. Su apartamento estaba vacío. Sus bancos de seguros estaban cerrados. Nadie sabía dónde estaba ni podía proporcionar información sobre su paradero. Schultz pasó el martes ofreciendo dinero a cambio de información, enviando hombres por todo Harlem a hacer preguntas y amenazando a quienes decían no saber nada. Pero la comunidad de Harlem, todavía furiosa por la humillación pública del lunes por la noche en el Cotton Club, se negó a cooperar. Nadie ayudaría al gánster blanco que había llamado a su gente y a los esquiadores a encontrar al gánster negro que estaba matando a sus hombres en represalia. El miércoles, 18 de septiembre por la mañana, Dust Schultz encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta de su sede en el Bronx. Dentro había una nota en la misma letra mayúscula: 1 faltan 7. Su cobrador ha muerto porque nos faltó al respeto. El siguiente muere hoy. Retírese de Harlem o siga contando los cadáveres. A las 2:15 de la tarde del miércoles por la tarde, el cuerpo de Raymond Red Sullivan fue descubierto en un edificio abandonado de la avenida Lenox, con un disparo en la nuca, estilo ejecución. Sus 2 guardaespaldas, que habían sido asignados para protegerlo tras la muerte de Mela, fueron encontrados cerca, ambos con múltiples disparos en lo que pareció ser un breve tiroteo que perdieron decisivamente. La nota pegada al cuerpo de Sullivan: 2 faltan 6. El jueves por la mañana, otro sobre llegó a la sede de Schultz. 2 faltan 6. Cada día que permaneces en Harlem, muere otro de los tuyos. ¿Cuántos cadáveres harán falta para que lo entiendas? Vete ya. A las 9:40 de la noche. El miércoles, técnicamente la madrugada del jueves, encontraron a Thomas, el pequeño Tommy Brennan, en su apartamento, apuñalado 17 veces con un picahielos, asesinado con la misma tortura metódica que había caracterizado la muerte de Mel. La nota: 3 abajo, 5 para el final, última oportunidad para irse.
Para el jueves por la tarde, Dust Schultz ya no se mostraba indiferente ni confiado. Estaba asustado. Un miedo genuino, como nunca antes había experimentado en su carrera criminal. 3 de sus principales operadores en Harlem murieron en 3 días, asesinados con una precisión que sugería una planificación cuidadosa y una capacidad que Schultz no había previsto. Y las notas seguían llegando. Seguían en cuenta regresiva, recordándole que se le prometían 5 muertes más a menos que se retirara por completo de Harlem. El jueves por la noche, otro sobre. 3 abajo, 5 para el final. El siguiente muere mañana, y luego 4 más. O puedes retirarte de Harlem hoy y nadie más tiene que morir. Tú decides. Schultz convocó una reunión de emergencia con sus principales lugartenientes. Les dijo que encontraran a Johnson a cualquier precio, que lo mataran a él y a todos los que estaban relacionados con él, que quemaran Harlem si era necesario, pero que detuvieran estas ejecuciones. Pero encontrar a Johnson seguía siendo imposible, y los operadores restantes de Schultz en Harlem estaban aterrorizados, sabiendo que 5 de ellos seguían en la lista, que 5 cuerpos más vendrían a menos que Schultz renunciara a Harlem por completo. El viernes trajo 2 muertes más. Anthony Little Tony Benedetto fue golpeado hasta la muerte en un callejón. Joseph Joy Numbers Catalano recibió un disparo en la cara en un restaurante lleno de gente mientras docenas de testigos observaban a 2 hombres de color entrar tranquilamente, ejecutarlo y salir antes de que nadie pudiera reaccionar. Las notas: 5 abajo, 3 para ir, y 6 abajo, 2 para ir. Vete ahora o muere. Y el viernes por la noche, otro sobre en la sede de Schultz. Este contenía un mensaje más largo que las notas anteriores que explicaba exactamente por qué estaban ocurriendo estos asesinatos. 6 abajo, 2 para ir. ¿Quieres saber por qué muere tu gente? Porque nos faltaste al respeto. Llegaste a nuestro barrio, nos llamaste nuevos, nos dijiste que éramos demasiado estúpidos para dirigir nuestras propias operaciones, nos trataste como si no fuéramos nada. Creíste que ser blanco te hacía superior. Creíste que simplemente aceptaríamos tus insultos y nos someteríamos como buenos colorards. Te equivocaste. Sal de Harlem. No vuelvas nunca. No vuelvas a faltarle el respeto a los hermanos negros. Las ejecuciones finales, sábado y domingo. El sábado por la mañana, Harold Bonnie Weinstein, uno de los principales lugartenientes de Schultz que había estado coordinando la operación de Harlem, fue encontrado con un disparo en la nuca en su coche en la calle 47 Oeste en Midtown Manhattan, asesinado a plena luz del día en una de las zonas más concurridas de la ciudad. La nota: 7 abajo, 1 para ir. Tu fin de semana es mañana. Dust Schultz pasó el sábado en un estado cercano al pánico, atrincherado en su cuartel general del Bronx, rodeado de guardaespaldas, enviando mensajes a su último operador en Harlem, Patrick O'Brien, diciéndole que se escondiera para sobrevivir el domingo y demostrar que las amenazas de Johnson no eran inevitables. O'Brien pasó el domingo en una casa segura en el Bronx, protegido por 4 guardias armados. Pero a las 8:47 de la tarde del domingo por la noche, una mujer llamó a la puerta, alegando estar en el apartamento equivocado. Cuando un guardia abrió la puerta, arrojó una bomba incendiaria dentro. El apartamento estalló en llamas. Los guardias corrieron hacia la salida trasera y fueron inmediatamente abatidos por disparos de escopeta de hombres que esperaban en el callejón. O'Brien intentó escapar por una ventana, pero recibió un disparo antes de que pudiera trepar, y su cuerpo cayó de nuevo al apartamento en llamas. Cuando los bomberos extinguieron el incendio y recuperaron el cuerpo gravemente quemado de O'Brien, encontraron una nota parcialmente quemada, pero aún legible. 8 abajo, 0 para terminar. Harlem pertenece a Harlem. Nunca faltes el respeto a los hermanos negros. Vete y no vuelvas jamás. Las consecuencias. Un mensaje que perduró 100 años. La mañana del lunes, 23 de septiembre, Dust Schultz recibió su último mensaje de Bumpy Johnson. 8 de tus hombres han muerto. Murieron porque elegiste faltarme al respeto en público, insultarme frente a cientos de personas, tratar a los gánsteres de color como si fuéramos inferiores a los criminales blancos. Pensaste que estaba mintiendo cuando dije que tu gente moriría. Te reíste de mí. Me llamaste niñera estúpida que no entendía cómo funciona el verdadero mundo criminal. No estaba mintiendo. Tus 8 muertos lo demuestran. Tienes 24 horas para cerrar todas tus operaciones en Harlem. Después de eso, empezaré a matar a tu gente en todas partes, no solo en Harlem, Bronx, Brooklyn, Manhattan. 1 por día hasta que estés completamente fuera de nuestro vecindario. Esto ya no se trata de dinero ni territorio. Se trata de respeto.
Se trata de enseñarte a ti y a todos los demás gánsteres blancos de Nueva York que no se puede faltarle el respeto a los hermanos negros sin pagar un precio. Ese precio son 8 cuerpos hasta ahora. Será más si no te vas. Vete. No te vayas. Y recuerda lo que te costó cuando olvidaste que los gánsteres de color merecen el mismo respeto que exiges para ti. Bumpy Johnson. Para el martes por la noche, todas las operaciones de Deuce Schultz en Harlem habían sido clausuradas. Había retirado a su gente por completo, abandonado 18 meses de trabajo e inversión sustancial, y se había retirado de Harlem antes que seguir perdiendo hombres ante un oponente que demostró la capacidad y la voluntad de matar indefinidamente. La historia se extendió por el submundo criminal de Nueva York, contada en cada bar clandestino, banco político y club social de la mafia. Deuce Schultz había humillado públicamente a Bumpy Johnson en el Cotton Club. Le había proferido insultos racistas frente a 200 testigos, y en 7 días, 8 de sus hombres estaban muertos, y Schultz había sido expulsado de Harlem por un gánster negro que había demostrado que la falta de respeto tenía consecuencias fatales. La lección no solo duró años, sino generaciones. Los gánsteres blancos que trataron con agentes negros después de 1935 eran cuidadosos con el lenguaje, con las muestras de desprecio, con asumir superioridad racial, lo que les daba licencia para tratar a los criminales de color como inferiores, porque todos recordaban lo que le sucedió a Deuce Schultz cuando olvidó que el respeto es mutuo, cuando asumió que ser blanco significaba que podía decir lo que quisiera sin consecuencias. Bumpy Johnson salió de su escondite el martes, 24 de septiembre, caminando tranquilamente por la avenida Lenox como si nunca se hubiera ido. Cuando los periodistas le preguntaron sobre los 8 asesinatos, la respuesta de Johnson fue simple: no sé de qué hablas. Pero diré esto, Harlem protege a los suyos. Cualquiera que venga aquí faltándonos al respeto a nuestra gente, insultándonos, tratándonos como si no fuéramos nada, aprende que las decisiones tienen consecuencias. Deuce Schultz tomó su decisión el lunes por la noche en el Cotton Club. Eligió faltarme al respeto en público. Y pagó por esa decisión con 8 de los suyos. Así es como funciona. Si faltas al respeto a los hermanos negros, pagas el precio. Recuerda eso y vivirás mucho más tiempo. Deuce Schultz nunca regresó a Harlem. Un mes después, el 23 de octubre de 1935, el propio Schultz fue asesinado en Newark por sicarios enviados por otros gánsteres blancos que decidieron que era demasiado imprudente, demasiado peligroso, demasiado probable que los pusiera a todos en la mira. Y Bumpy Johnson se hizo cargo de las antiguas operaciones de Schultz, las convirtió en un imperio y se convirtió en una leyenda, no solo porque había expulsado a Deuce Schultz, sino porque había establecido un principio que regiría las interacciones criminales durante el próximo siglo. Nunca faltes el respeto a los hermanos negros. Ni en público, ni en privado, no si quieres seguir respirando. 8 cadáveres en 7 días. Un mensaje escrito con sangre que el submundo de Nueva York nunca olvidó.